Hola a todos y todas. Esta es la quinta clase del curso de formación en Derechos Humanos de la Liga Argentina para los Derechos del Hombre. Yo soy Gerardo Echeverri, abogado argentino, y quería primero contextualizar el tema del que voy a hablar. El tema está vinculado con la problemática de la defensa de los derechos humanos en su relación con el derecho como disciplina formal y con las prácticas que nos enseñan a los abogados, pero quería contextualizar que hablo fundamentalmente de las prácticas que yo he vivido y son todas ellas prácticas durante gobierno constitucional en la Argentina. Entonces, aquellos compañeros que hayan vivido prácticas durante dictaduras o durante gobiernos con mayor nivel de represión que los que tuvimos aquí desde mediados de los 90 en adelante, tendrán seguramente otros obstáculos distintos, más relevantes. Algunos de los que yo voy a plantear pueden ser muy menores al lado de esos, pero bueno, la idea es que esta charla puede ayudar igual a ver algunos de los problemas que solemos encontrar los abogados. Entre estos problemas hay uno que considero de gran relevancia, que es la manera en la cual somos formados nosotros. Se nos explica en general que el derecho es una ciencia, que cada una de las soluciones que el derecho da a los problemas es así porque dentro de una sistemática determinada es la solución más razonable, y todo esto es absolutamente falso. En realidad el derecho es una herramienta de dominación, además de ser una, un resultado de la lucha de clases concreta en un momento determinado en una sociedad, por lo cual no es solo el reflejo de la voluntad de la clase dominante, sino también de la correlación de fuerzas entre dominantes y dominados, y en consecuencia las distintas soluciones que da el derecho no son soluciones que vengan porque un doctrinario o un análisis sistémico lleva a que esas sean las soluciones adecuadas, sino que las soluciones en realidad tienen que ver mucho más con los intereses en conflicto en un momento determinado. Para dar algunos ejemplos, ¿por qué algunos juicios tienen un procedimiento rápido que permite que los acreedores puedan cobrar más, con mayor facilidad en esos juicios que en otros? Porque se consideró que esos acreedores deben tener ese privilegio de cobrar más rápido. En algunos casos podemos estar de acuerdo, casi todos, con ese privilegio. Por ejemplo, que los acreedores alimentarios, es decir, la persona que, por ejemplo, reclama alimentos para sus hijos o para sí misma en determinadas circunstancias, pueda recurrir a procedimientos rápidos de cobro, como el cobro ejecutivo, parece lógico. En cambio, que los bancos puedan cobrar en forma rápida a través de procesos ejecutivos, o que determinados acreedores, muchas veces usurarios, puedan cobrar de ese modo, evidentemente responde al interés de esos grupos y sectores financieros en, en una sociedad determinada, al poder que tienen, y no necesariamente a un interés general. Por eso estas ideas de el derecho como ciencia deben ser uno de los elementos internos que debemos combatir. Porque además, si nosotros consideramos que el derecho es una ciencia, no vamos a ver que es el producto de la lucha. Vamos a pensar que las mejoras en la sociedad son simplemente por un avance en las ideas, porque algún iluminado consideró, por ejemplo, que ya no es necesario que haya esclavitud, porque eso está mal contra la humanidad, o que descubrió determinadas categorías de derechos. Y en realidad las categorías de derechos que se van reconociendo se reconocen por la lucha. El derecho de huelga fue producto de la lucha. Las 8 horas de trabajo, las 6 horas en aquellos países donde están, los tiempos de descanso, la posibilidad de vacaciones pagas, fueron conquistas de la lucha. La posibilidad de ejercer una defensa en juicio,
la prohibición de que el Estado tenga personas detenidas durante largo tiempo sin acusarlos de nada. Todo eso no fue porque a un ilustrado en algún momento se le ocurrió que no podía permitirse otra cosa, sino que son producto de reclamos populares, de años de lucha, y a veces los reclamos fueron por unos sectores y luego se agrandaron a otros. Por ejemplo, cuando en época de Juan Sin Tierra un grupo de nobles le exigieron la Carta Magna, esos derechos eran fundamentalmente para esos nobles en su lucha contra el rey. Años después esos derechos se fueron extendiendo para otras personas. La dificultad que hay también en materia de enseñanza es que se tiende a que el abogado, precisamente por ese carácter de ciencia que se le da al derecho, no discuta el porqué de las normas, ni el para qué de las normas, ni a quién benefician, ni qué ganaríamos, por ejemplo, con modificar una u otra norma. Simplemente se dice esta es la posición de este autor, esta es la de otro, y se esconde muchas veces cuál es la pertenencia de clase de esos autores, o cuáles son los intereses dentro de un sector, de una clase que tiene cada uno de esos actores. Por ejemplo, no es casualidad que una cantidad en la Argentina de los abogados especialistas en derecho administrativo sean personas que participaron plenamente en la política de privatizaciones. En este sentido, obviamente, sus posiciones doctrinarias son posiciones que benefician a las empresas a las cuales ellos patrocinan. Más de un autor ha escrito libros o artículos para beneficiar una posición determinada y luego utilizarla en la práctica ante los tribunales o en los reclamos ante sedes administrativas. Esta concepción del derecho como ciencia no es el único obstáculo, hay muchos más obstáculos. Voy a tratar de hablar de algunos más. Uno de ellos es la tendencia de algunos abogados a creer que son el eje de la lucha por los derechos humanos. Ha habido abogados que se han destacado mucho en la lucha por cambiar las sociedades y por la efectiva vigencia de los derechos humanos, pero muchos de ellos lo han hecho no desde su rol de abogados, sino a pesar de su rol de abogado. Esto es una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. El abogado tiene una serie de límites que no tienen otras personas. ¿Por qué? Porque el abogado está siempre encuadrado para tratar de actuar dentro de los márgenes de la legalidad establecida por el sistema. Y eso obviamente siempre es un obstáculo. Cuando un abogado trata de plantear algo, no puede plantearlo con las mismas maneras directas con las que lo puede plantear alguien que no es abogado, porque le pueden decir, usted sabe que esto no funciona de este modo porque tal reglamentación va en tal sentido o en tal otra. En cambio, por eso en algunas ocasiones, por ejemplo, en más de una movilización, cuando hay discusiones concretas acerca de para dónde va la movilización o temas de ese tipo, los abogados que estamos presentes decimos especialmente a los compañeros que no conviene que negociemos nosotros, porque lo que conviene no es no es discutir derecho, sino discutir concretamente qué es lo que se va a hacer desde una posición en la cual no nos puedan venir con formalidades legales o reglamentarias. Es muy importante también que el abogado no sustituya al sujeto de la lucha o del cambio. Por ejemplo, si una persona defiende a 100 familias que van a ser desalojadas, no hay que pensar que la derrota o la victoria va a depender exclusivamente o principalmente de los escritos que presente ante un juez. Por medulosos que sean esos escritos, si no hay una lucha de esas familias organizada para reclamar al Estado y a todo otro grupo poderoso que se entrometa
para conseguir alguna solución real al conflicto, la solución no va a existir. Por eso hay casos en los cuales una lucha está formalmente desde lo legal perdida desde el primer momento y se logra modificar eso a través de la lucha popular, y hay otros casos en los cuales, aunque se gane formalmente desde lo legal, eso no sirve para nada porque al no haber ayudado a generar conciencia entre las personas que luchan, rápidamente lo que se ganó se pierde por otro lado, se pierde ante la falta de una conquista real conseguida con el esfuerzo propio.